Estamos en una sociedad que todavía el cuidador está como bastante oculto, no tiene, bueno, tiene mínima visibilidad. ¿Vale? Claro, porque al final el acompañante termina enfermando. ¿Qué consejos les podríamos dar? Yo creo que ocupar su tiempo, fíjate. Tú tienes que tener tus rutinas propias. El propio cuidador no se identifica como que tiene un síndrome del cuidador. Cuando acabamos muchas veces las formaciones con ellos, es lo que nos dicen, ahora estoy tranquilo, porque sé lo que tengo que hacer. Ya, desgraciadamente, mi padre no está, pero volvería a pasar 1000 veces por la misma situación sabiendo el final si volviera a tenerlo conmigo, claro. Bienvenidas a Pienso y luego actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio. Y para el cambio. Pero, ¿qué hago con él? Que estoy aprendiendo, pero ya me está saliendo bastante mejor. Sí, que te veo bien. Que No te quejas además, si estoy aquí yo para cuidarte, para ti, para lo que yo te haga falta. no me quejo, si es que sí, te quiero mucho. Gracias. Pero también estoy pensando yo, si yo estoy aquí para cuidarte a ti, a mí quién me cuida? Mira, pues de eso precisamente vamos a hablar en el capítulo de hoy con nuestra primera invitada. Ella es Sara Suárez, fundadora y presidenta de Cuidando de Ti, una asociación de cuidadoras que quiere acompañar y ofrecer soporte a esas familias que atienden de manera continuada pues, a personas con alguna enfermedad, con discapacidad o en situación de dependencia. Una labor muy importante. Bienvenida y cuéntanos pues, cómo nace Cuidando de Ti. Bueno, pues Cuidando de Ti hace ahora hace 6 años, que nace, pues como has dicho, para acompañar, para dar soporte a muchas familias, y nace porque principalmente que yo estoy al lado de muchas familias, porque trabajo en un ámbito sanitario donde cuidamos muchos pacientes, pero también detrás hay muchas familias, nace con el objetivo de acompañarlas, darles soporte, y sobre todo acompañarlas en ese proceso, ¿no?, de desconocimiento y de soledad que muchas veces necesitan las familias. Pues me parece brutal lo que estáis haciendo. También quiero dar la bienvenida aquí a Esmeralda Moya, mi prima, casi, ¿no? Indirecta. La gente se le va a creer, ¿eh? Sí, yo creo que no, pero podemos mirar ahí el árbol genealógico. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Bien. Me encuentro bien, estoy encantada de colaborar aquí en este espacio con vosotros porque el tema me parece muy interesante y escuchando a Sara me siento muy, no sé, me sigo sintiendo acompañada. Cuéntanos tu relación con el tema y tu experiencia al respecto. Bueno, yo ya me conocerá algunas personas, pero por si acaso no, yo soy actriz y bueno, pues lo que he hecho ha sido intentar dar visibilidad a través de mis redes sociales, porque bueno, tengo unos poquitos seguidores, entonces creo que era importante dar visibilidad pues, a la enfermedad que ha padecido mi padre durante 9 años. Sí, él tuvo primero un derrame, luego fue Parkinson y luego tuvo una demencia asociada bastante fuerte. Y bueno, me he dedicado estos últimos años, aparte de trabajar y tal, y cuidar de mis hijos y, bueno, siempre a cuidar, por así decirlo, y atender a mi padre sus necesidades, que quiero destacar que principalmente la cuidadora ha sido mi madre, por supuesto, pero yo por extensión porque soy vecina puerta con puerta y bueno, me ha tocado muy de cerca y cuando me hablaron de este podcast y el tema que se iba a tratar, la verdad que no me lo pensé. Te agradecemos mucho, además, que vengas a hablarlo en primera persona porque es el complemento perfecto para el caso de la iniciativa que nos trata, porque le ponemos cara y voz a una de las tantas personas que ayudáis. Si os parece, antes de entrar en materia, vamos a escuchar el vídeo de Inés, de nuestra colaboradora, que nos va a contar algunos datos. Inés Rodríguez. ¿Quién cuida a las personas que cuidan? Cuando hablamos de personas que requieren muchos cuidados, normalmente estos recaen en una persona de su entorno familiar. Y es muy común que la vorágine del día a día no tenga un momento para desconectar o dedicarse un tiempo a sí misma. Así se da el síndrome del cuidador, una situación en la que la vida del enfermo y la persona que cuida se solapan por completo. Es normal que aparezca agotamiento físico y psicológico, ya que al dedicar todo el tiempo a los cuidados personales pasan a un segundo plano. Esta sobrecarga puede provocar estrés crónico y desgaste emocional, lo que se conoce como síndrome del desgaste del cuidador.
Todo esto tiene muchas consecuencias para la persona que cuida, empezando por el desgaste en la salud mental, pero también se puede notar en el plano económico, ya que al dedicar la mayor parte del tiempo a cuidar a una persona, el acceso al empleo es mucho más complicado. Según un informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género, es el 92% de las mujeres las que asumen el rol de las labores asistenciales. Es muy importante cuidar a las personas que cuidan. Por esto nacen asociaciones como Cuidemos de Ti, que es una asociación de cuidadores y cuidadoras cuyo principal objetivo es proporcionar apoyo y herramientas a familias que cuidan de dependientes. Porque cuando una se siente apoyada y se optimizan las condiciones para solucionar un problema, la vida se ve de otra manera. Bueno, Inés, qué bien nos ha resumido el tema de hoy. Bueno, además, nos ha abierto muchos melones que vamos a ir hablando, porque empezamos ya con el pienso, si os parece. Adelante. Y voy a lanzarte la primera pregunta, Sara. ¿Somos conscientes realmente, después de haber escuchado, Inés, todo lo que nos ha dicho, somos conscientes de la importancia de la figura de la cuidadora? Pues realmente no somos conscientes todavía. Todavía no somos. Estamos en una sociedad que todavía el cuidador está como bastante oculto, no tiene, bueno, tiene mínima visibilidad. De hecho, es uno de nuestros objetivos, ¿no? Aparte de acompañarlo y todo, pero sobre todo, bueno, y con la ayuda, evidentemente, hoy aquí, de dar visibilidad, ¿no? de esta figura que realmente no está reconocida en el ámbito nacional, ámbito familiar, ámbito sanitario, como quieras, ¿no? Son figuras que pasan desapercibidas, pero que están vinculadas totalmente, ¿no? Me ha parecido, bueno, maravilloso, ¿no? Lo que nos han explicado en el vídeo, ¿no? Y bueno, y nosotros que llevamos tantos años trabajando, ¿no? Pues tenemos datos, ¿no? De todo esto, ¿no? De qué va pasando y realmente hay muchísimos datos, ¿no? De que podemos decir que la gran mayoría, creo que, si no me equivoco, sobre los 85% de las personas que tratan a personas en situación de dependiente son familiares. Entonces, la carga del cuidado sigue recayendo en lo que es los cuidados familiares, los cuidados informales. Claro, 85% familiares y 92% mujeres, que de eso hablaremos también más adelante. Claro, de hecho, para dar un poco de visibilidad a esto y ver lo que implica, me gustaría preguntarte tú cómo has vivido, tanto tú personalmente como en tu madre, lo que implica un día en la vida de alguien que cuida de alguien. Pues como hablaba Sara, el cuidador se convierte invisible, pero imagínate el cuidador del cuidador. Claro. O sea, ya ahí, porque como he comentado al principio, la figura principal siempre ha sido mi madre, pero claro, yo he sido el respaldo de mi padre, de mi madre, o sea... protegiendo a tus hijos para que tampoco fuese una situación tan dura para ellos siendo y pintándolo pequeños. todo en plan positivo. Me acuerdo cuando mi padre ya estaba con muchos fallos de memoria, le ponía a hacer deberes con Bastian, lo hacía todo como un juego, o sea, con mi hijo mayor, perdón, y le decía, venga, vamos a hacer sumas, venga, vamos a hacer restas, vamos a hacer no sé qué, venga, Bastian, enseña al abuelo, tal, y lo convertía todo un poco lúdico para amortiguar de aquella manera pues la situación tan triste, porque es, en cierto modo te diagnostican la enfermedad, pero poco a poco te van hay presión social y luego aparte te van aislando. Sin querer es como, vamos a quedar para comer. Bueno, pero Esmeralda es que lo mismo está muy liada, tiene mucho, no le vamos a poner el compromiso. Entonces ya te invisibiliza tu labor, pero también se aparta un poco socialmente. Sí. Imagino que también el estado de ánimo terrible. Afecta, claro, porque terrible. Cuando te vas hundiendo, te vas viendo impregnado por la realidad. La tristeza al final. Eso tampoco apetece compartirlo, ¿no? No, y no quieres ser una... En las conversaciones no quieres ser la que está con malas noticias o dar noticias tristes, no. Pero tampoco estás preparada para compartir lo guay que es todo porque no te sale. O sea, yo podía estar comiendo con mis amigas, pero luego yo llegaba a mi casa y la situación era otra. Y era achicar, o sea, mi sensación era como achicar agua en un barco, ¿sabes? Que se va hundiendo y querer sacar el agua porque si no se hundía más. Con un cubo, además, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya desgraciadamente mi padre no está, pero volvería a pasar 1000 veces por la misma situación sabiendo el final si volviera a tenerlo conmigo, claro.
Claro. Pero sí, lo que hablábamos, que no sé si es otro melón de los que queremos proponer, pero la presión social, y hay veces que dices, es que, mira, paso de salir a la calle porque me van a preguntar y ya no sé qué decir, bueno, en Claro, fin. también hay otra parte, ¿no? Que es que a veces la gente se olvida de cuidarse de sí mismo y de sí misma cuando estás cuidando de alguien, ¿no? No sé si eso lo veis habitualmente. Totalmente, totalmente. El cuidador dedica pues 100% y bueno, y ahora te oigo, ¿no? Y bueno, y me resuena muchísimo, ¿no? Lo que trabajamos nosotros desde la entidad, que no sé si conocéis lo que es la generación sándwich. ¿Vale? Sí. Entonces, Expliquémoslo. Explícalo. exactamente, para la quien no lo generación sándwich, yo Yo. lo veo exactamente. Yo soy la exactamente, lo hablábamos, ¿no? De que de ella ha pasado justamente por esta situación, ¿no? Ha estado al cuidado de su padre, ha estado al cuidado de su madre Y de mis hijos. y de sus hijos. ¿Vale? Entonces ella está en todo el medio, ¿vale? Y es una persona que está cuidando tanto a una generación mayor como a sus hijos, Sí, que es otra generación. claro. Esto se llama generación sándwich. Sara, yo me imagino tú como sanitaria trabajando, no sé si en urgencias, en En UCI, UCI, una UCI. claro, eras consciente, veías situaciones dramáticas de salud y veías que cuando salían de allí, entonces el drama continuaba en la casa ya sin ningún tipo de asistencia médica exactamente. ni de otro tipo. ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos y qué decidiste hacer para poner en marcha todo esto. Pues surge precisamente por eso, ¿no? Años tras años, pues atendiendo pacientes y atendiendo familias de que te preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vale? Porque es una situación bastante dura, ¿no? Un paciente, una persona que a lo mejor, pues... ¿Cuál lo es que el hablan- siguiente escalón? Siempre es, ¿cuál es el siguiente? La pregunta que hacemos a los médicos cuando salimos de un ingreso es, ¿y qué nos espera ahora? ¿Su estado basal es el que tiene? ¿Va a recuperar? Entonces, son preguntas que las vas descubriendo a medida que van pasando los días, porque ni uno se pueden arriesgar porque cada cuerpo, cada cabeza es un mundo y el proceso de la enfermedad de cada paciente pues es diferente. Pero siempre es el abismo. Cada día o cada ingreso era el abismo, en plan, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Ahora qué nos tenemos que agarrar? Claro, Y imagino- ese abismo traspasa cuando llegas a casa. Eso Que es. te sientes solo, sin esa compañía, ¿no? Sí, de de profesionales médicos, sí. detrás y, Sí, sí. y te sientes solo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde camino? ¿Qué recursos tengo y hacia Sí, dónde voy? Pero también os digo que a mí me ha hecho unirme. Yo he sido una persona que siempre he estado muy unida a mi familia, pero esto me ha unido mucho más a mis padres, muchísimo más. Fíjate, yo soy vecina puerta con puerta, siempre he vivido ahí, que no ha sido a raíz de la enfermedad. Yo llevo viviendo muchos años, llevo 16 años viviendo al lado de mis padres. Y me ha unido mucho más a mi madre. Nos hemos hecho ahí una piña fuertes y hemos luchado a capa y espada. Ya, pero ¿cómo hacéis cuando veis esto, ¿no? Esto está pasando, además, tú desde tu perspectiva, es muy fácil de verlo, pero de ver algo, a actuar y hacer algo en esa dirección hay un paso grande. ¿Cómo te das cuenta de cuáles son lo que necesitas y cómo llevarlo a cabo? Pues la verdad es que me doy cuenta de que, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de viajar, de ir a muchos congresos, ¿no? Por otra razón de mi profesión, y siempre esperaba encontrar en algún lugar que alguien, ¿no? Nos dijera qué hacer con estas personas, ¿no? Siempre si leéis, y sobre todo, bueno, pues cuando leemos todas estas noticias, ¿no? Y leemos todos los datos que nos dan, ¿no? Cuando se investiga, siempre nos dicen el cuidador tiene que salir a pasear, el cuidador tiene que, pues, Tener una ocupación, que no sea buscar la de algo cuidar para solo. desconectar, ¿no? Entonces yo iba a estos sitios y esperaba que alguien me dijera dónde poder ir. Claro. ¿Vale? ¿Dónde poder ir? Pero no lo llegué a encontrar nunca. No lo llegué a encontrar nunca. Entonces, cuando volvía de estos viajes, sobre todo del País Vasco, que he ido en 2 ocasiones a estudiar también, cuando llegué dije, pues si no lo hay, ¿por qué no lo hacemos? Esta gente necesita en algún sitio donde ir, sentirse acompañada, ese espacio donde nos encuentra, ¿no? Hay personas que no salen a tomar un café porque ya han perdido su red social de alrededor. Claro, y además es encajar emocionalmente una enfermedad que puede ser degenerativa en muchos casos. Prácticamente tu familiar lo desahucian, no sabes el tiempo. Al principio imagino que todo el mundo se vuelca, a nivel familiar tienes una red de apoyo amplia, pero claro, con el paso de los días y de los años, Esmeralda, nos hablabas de 9 años, claro, imagino que ya te sientes cada vez más sola.
¿Cómo es el final? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo está tu madre? Mi madre tiene momentos muy duros, momentos más optimistas. Es que nosotras intentamos ver todo lo positivo todo el rato. Entonces, esta enfermedad lo que ha hecho ha sido también aprender muchísimo y a vivir el duelo en vida. Que eso es muy duro, ¿eh? Quizás más duro el duelo en vida que el duelo ya cuando no está. Entonces nos hemos ido despidiendo poco a poco y tenemos también mucho pozo de tranquilidad porque le hemos dado una calidad de vida hasta el final maravillosa, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Y mi madre es que se lo ha llevado a Punta Cana, se lo ha llevado a un crucero por el Danubio. Esto ya cuando ya estaba mi padre, pues hace 2 años o 3, y mi madre ha cargado con todas las maletas, con todas las cosas que necesitaba mi padre para sus cuidados dependientes, os podéis imaginar. Entonces ha sido una luchadora nata, una leona. Entonces yo creo que le queda ese pozo de tranquilidad, pero también la pérdida porque llevaba con él desde los 16 años, toda una vida. Y mi madre tiene 62 años y mi padre 65, o sea que hemos vivido todo muy intenso, todo, tanto la felicidad como este último tramo. Pues vamos a escuchar un audio que nos ha mandado alguien de la audiencia con una pregunta y seguimos con la conversación. ¿Me darías unos consejos para saber si padezco el síndrome del cuidador? ¿Qué debo tener en cuenta? Pues Sara, quizás tú tienes aquí más para contarnos. Bueno, sí, algunos consejos. Bueno, uno puede identificar, bueno, el propio cuidador no se identifica como que tiene un síndrome del cuidador. Claro, ¿qué sería para entender el síndrome Para del cuidador? entenderlo, pues bueno, es una fatiga, tanto, sobre todo emocional. Una fatiga es una serie de síntomas, ¿no?, que aparecen en las personas que cuidan durante y mucho aislamiento tiempo. también. Cuando Sí. empiezas a sentir que te estás aislando, yo creo que ahí empieza. No sé, hablo de... Hay una carga física, hay cambios físicos, ¿no? Porque, bueno, también, oye, a nivel físico, pues uno está siempre en tensión, uno no descansa las horas que tiene que descansar. Muchas veces se relaciona con que al final tenemos 2 personas para cuidar o 2 enfermos. ¿Vale? Claro, porque al final el acompañante termina enfermando, por lo Enfermo. menos está cansado, acusa el cansancio, el estado anímico. ¿Qué consejos les podríamos dar? Yo creo que ocupar su tiempo, fíjate. Yo a mi madre se lo decía, digo, está bien que ocupes tu tiempo en él y que tengas tus rutinas con él, pero tú tienes que tener tus rutinas propias. Tienes que hacer pilates, tienes que ir al gimnasio para tonificar, porque al final los músculos es el sustento de tus huesos, tienes que fortalecer, sobre todo salir con amigas, tener conversaciones, pero claro... ¿Y la culpa? ¿Cómo la gestionaba? Pues mal, porque estaba con alguna amiga, pero yo miraba el móvil y tenía 7 llamadas ya de mi madre preguntándome cómo estaba mi padre, claro, porque se sentía mal. Y luego a lo mejor decía, ay, si me ve no sé quién, ay, no sé, como que no sabía muy bien cómo hacerlo y acertar, pues para tener a todo el mundo. Pero al final ya nosotras decidimos que no nos tenía que importar. Esto es una presión añadida, ¿no? La presión social, ¿no? Que pasa presión mucho lo de social, la y sobre culpa. todo es lo que hablábamos, ¿no? La culpa muchas veces se intenta, ¿no?, resolver un poquito o llevarlo lo mejor posible dentro de nuestro entorno familiar. Pero sí que es verdad que yo aconsejo desde nuestra experiencia, ¿no?, que tratamos a muchas familias, de que hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. ¿Y por qué no? ¿Y por hasta qué no donde uno trabajar no esa puede. culpa, ese sentimiento de culpabilidad, ¿no?, que se tiene siempre, ¿no? Si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si debería haber hecho esto, cómo lo puedo hacer mejor, cómo estaría mejor. Ay, pues lo de ayer creo que no lo tenía que haber hecho. Esa culpabilidad hay que trabajarla y muchas veces... En tu caso has tenido muchísimo soporte, ¿no?, porque has estado tu madre, has estado tú, Sí. pero pensar que hay familias que no tienen ningún soporte. Es el matrimonio, madre-hija, esposa-esposo, Sí. matrimonios jóvenes, ¿no?, relativamente de Sí. una edad, pues a lo mejor como nosotros, ¿no?, que no ha venido una enfermedad, sino que ha venido una situación de dependencia de golpe, ¿vale? Sí, un accidente y... Exactamente, un accidente. Yo, en mi caso, lo tengo muy cercano también, ¿no?, porque uno de nuestros amigos de toda la vida, pues sufrió un paro cardíaco, ¿no?, consecuencia de un trombo, hizo un paro cardíaco, un señor con casi 2 metros de altura, y bueno, mi compañero pues estuvo entre la vida y la muerte muchos días.
Se recuperó porque era una persona fuerte, se recuperó con secuelas que ha ido mejorando, pero yo recuerdo perfectamente esa situación de golpe que cambia toda la estructura familiar, ¿vale? Y emocional, porque mañana estamos atendiendo a una persona dependiente. Y yo recuerdo a su mujer, porque, bueno, de un hospital luego lo derivaron al nuestro y yo lo tuve como paciente, y yo recuerdo a su mujer decir, ¿qué hago? No sé, pero a nivel de gestión, por De ejemplo, gestión, para pedir de ayudas. gestión, exactamente. Que este es otro de los grandes temas interesantes de los recursos económicos. Es decir, por mucho que una persona, un familiar, ayude, al final no puedes estar 24 horas atendiendo, físicamente no puedes, es un desgaste físico. Si tienes que dejar tu trabajo o tampoco tienes ingresos económicos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, este es el problema, ¿no? De que, bueno, estamos en una sociedad que todavía no contempla las necesidades que necesitan las familias. Yo aquí, por ejemplo, tú, Esmeralda, estuviste en redes sociales muy activa hablando de esto. No sé cómo nació el empezar a hablar a la gente de lo que estás viviendo tú. Buah. Y qué recibiste de eso. Mi padre al principio no quería que nadie se enterase, pero no por ocultar la enfermedad, sino porque no quería que sintieran lástima o como se sabía al final, porque es una enfermedad degenerativa, pues no. Y me acuerdo que yo veía que había familias con las necesidades que hablamos, sí, porque las ayudas llegan, pero cada proceso de cada enfermedad, pues uno va muy rápido, entonces cuando ya te ha llegado la ayuda, tú ya la enfermedad va por 3 pasos más delante. Y entonces yo veía familias con necesidades y me empezaban a escribir por Instagram. He estado muy cerca de muchas familias y yo decía, jo, estos no tienen ascensor, estos tal, papá, tú tienes mucha suerte, tienes a toda la familia, también tengo un hermano y tal, y estamos todos, pero hay gente que está muy sola y no tiene ni ascensor, ¿cómo sube? Y me acuerdo que me salió la oportunidad de ir a un concurso y para ir con una asociación o fundación y tal, y ganar dinero. Y le dije, papá, digo, es que esto es una oportunidad. Si yo voy, gano dinero para una asociación, ¿sabes? Y damos visibilidad y ayudamos a tanta gente que lo necesita. Y mi padre ahí cambió el chip y me dijo, hija, adelante. Y fue lo que a mí me hizo, pum, el pistoletazo de salida para muchas cosas. Y lo que hablábamos de la dependencia y tal, yo creo que hasta donde tú no puedes llegar, tienes que aprender a levantar la mano. No pasa nada. No es algo deshonroso, no estás haciendo nada malo, lo único que estás haciendo es pedir ayuda. Y quien te la da, pues fenomenal. Quien no, pues no pasa nada, no estás agobiando a la gente con eso. Y me acuerdo, mi padre, nosotros le llevamos a un centro porque iba a aprender, tenía sus terapias y iba pues a hacer sus terapias, como decía. Y ha sido lo de mi padre y yo siento que me falta esa responsabilidad otra vez y sigo yendo al centro porque hay una persona que me creó mucha ternura. El vínculo. Sí, con y sigo las yendo personas. y voy a ver allí a la gente y sigo yendo a ver a esa persona. Para acompañarles Sí, también. sí, porque es muy mayorcito y claro, ya no tiene familia. Sí, entonces voy a verle. Vamos a escuchar otro de los audios y seguimos con los temas. Adelante. A mí me gustaría que tocarais el tema de la desigualdad de género, que todavía, desafortunadamente, sigue existiendo. El otro día leía este titular en la agencia Press. El 90% de los cuidadores no profesionales son mujeres. ¿Qué tips sugerís para que, como sociedad, podamos empezar a cambiar la idea de que cuidar es cosa de mujeres? Fantásticamente lanzada la pregunta. Totalmente. Sigue siendo el cuidado a cargo de las mujeres. Pero sí que es verdad que nosotros en estos 6 años que llevamos atendiendo a familias nos hemos dado cuenta que cada vez hay más hombres. Cada vez hay más hombres. Y que se está quitando, ¿vale? Esa parte de que, el hombre no cuida, está cambiando. ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué está habiendo este cambio? Bueno, yo creo que la sociedad está cambiando, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y el hombre como hombre actúa de otra manera, ¿no? Y está adquiriendo otras responsabilidades, ¿no? Ya en los matrimonios jóvenes ya es diferente
con matrimonios antiguos, ¿no? Incluso es que las formas de familia ya están cambiando. Quiero decir, Exactamente. ya no hay tantos matrimonios a lo mejor, con lo cual, si tú eres un hijo, te tienes que hacer cargo de tus padres Exactamente. porque a lo mejor ya no puedes delegar en tu mujer para hacerse cargo. Entonces, claro, a la fuerza... Y hay también matrimonios ahora. sin hijos Exactamente. también, entonces no Efectivamente. queda otra que ser el hombre si la mujer es la... El cónyuge Sí, o la pareja, exacto. claro. Y cada vez hay más Exacto. mujeres también profesionalizadas y también en Eso puestos es. de relevancia Sí. que requieren de mucha atención y entonces pasan los cuidados. Yo creo ¿no? que cada vez se va cogiendo más conciencia, ¿eh? De lo que es el cuidado, cuidar. Pero yo creo que va también en la empatía. En la empatía que tú tengas, porque hay gente que, bueno, es mujer y no tiene esa empatía o han sufrido en el matrimonio, en los últimos años han sido... y está como con más... No sé. Yo creo que puede ser... que eso también va en la persona. Que te sale cuidar o no te sale cuidar, o te sale ayudar o no te sale. Y si tienes ese vínculo especial, pues es más fácil. Nosotros No lo tenemos sé. muchos hombres ahora mismo, siendo el cuidador principal de su mujer o de su madre. Tenemos especial aquí, da casualidad que tenemos aquí en Madrid, porque nosotros, aunque estamos trabajando a nivel local, ¿no? Pues desde el COVID pues ampliamos muchísimo lo que es la atención, y tenemos por toda España familias que atendemos, y tenemos a un chico aquí que cuida a su señora, y además es que dejó su trabajo totalmente y está dedicado 100% a cuidar a su señora. ¿Y cómo hacen para los ingresos? Bueno, pues esto, ¿no? Pues él siempre nos cuenta de que él tuvo la suerte de haber estado trabajando, de haber tenido unos ahorros, y bueno, pues va tirando de esos ahorros y bueno, de Sí. las pequeñitas, porque es lo que decimos, aunque las ayudas y todo lo que pidamos, con eso no se vive tampoco. Claro, no sé si a la mujer, que generalmente también hay una brecha para la incorporación al trabajo en algunas ocasiones, no sé si esa desconexión durante unos años, que es mayoritariamente en las mujeres, luego cuesta mucho más reincorporarse, porque además es en una edad muy complicada. A ti No, además pero mi te- madre, fue los muy 62 joven, años, Claro. Claro. En tu caso muy joven, pero el caso de tu madre, Claro. por ejemplo, ya se queda fuera de, Sí. de la posibilidad del de círculo, reincorporarse. exacto, sí. Sí. Y si le juntas ya que la persona acaba devastada, agotada, y No está de puede... ánimos como para reincorporarse otra vez Exacto, al ahora mundo mismo laboral. es como... Es que son muchos frentes, no solamente la pérdida de un familiar, los cuidados, es la pérdida de trabajo, son muchas cosas que conlleva estas enfermedades. Además, también estamos hablando aquí de los cuidados de la familia y del entorno cercano, pero también tenemos profesionales de los cuidados, que en España, es que estuve hablando hace poco con una cuidadora que la estuve entrevistando, y me hablaba de que la mayoría de cuidadores que hay en este país no tienen papeles, ni siquiera, no están regularizados, cobran en negro, y me decía como eran cerca de 300.000, y la mayoría mujeres también. Yo le pregunté qué pasa si toda esta gente, de repente, por irregularización de los papeles, les volvieran a su país, o hubiera algo como lo que está haciendo Trump, ¿no? Y de repente fuera, y ella me dijo, se cae el Se país, cae. porque ¿quién te va a cuidar? No solamente mayores esto, y a los niños, a ¿no? los niños, a los mayores, a quien tiene un problema y tú no puedes estar en casa. ¿Quién los cuida? ¿Cómo veis esto a nivel de lo Bueno, dignificado que está ese trabajo? Porque creo que falta trabajito ahí. Es una situación muy difícil, porque es lo que decimos, ¿no? Si dejan ellos, se cae, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, la sociedad avanzamos hacia un envejecimiento. Bueno, España va a ser uno de los países más envejecidos del mundo. Sí. Del mundo. Y esto necesitamos profesionales, necesitamos personas aparte de los familiares, ¿no? Porque evidentemente también la sociedad ha cambiado y evidentemente estamos hablando del cuidado familiar, pero también los roles han cambiado, ¿no? Hay muchísimas mujeres que, aunque siga siendo el cuidado de las mujeres, hay muchas mujeres que ahora mismo estamos, a ver, con nuestros trabajos, En ¿no? activo, claro, En activo, ¿no? profesionalmente. Y no podemos dejar nuestro trabajo, ¿no? Yo, en mi caso particular, ahora mismo, este año he tenido que coger una reducción de jornada, porque yo soy cuidadora principal también de mis padres. Entonces, no se puede llevar todo el trabajo, cuidados, no se puede, entonces he tenido que pedir una reducción de jornada. Pero sí que es verdad que, claro, falta muchísima gente para cuidar. No tenemos recursos a nivel de residenciales. Y falta valorar a la gente que trabaja, Claro. por ejemplo, Claro. en los recursos residenciales, centros Claro. de día, porque la gente se cree con el derecho a pedirles, a exigirles, y es gente que tiene el cuidado a gente mayor, a gente dependiente, trabajan muchas horas, lo hacen de mil amores.
Y dentro de lo que es el sector sanitario, creo que son los que menos consideración o menos... no sé, como que no se les tiene tanta... El reconocimiento, ¿no? El reconocimiento. Y a mí, desde aquí también, me gustaría que se les tuviera ese reconocimiento. Y que decir las cosas por favor, dar un gracias, un buenos días, le puedes hacer. Porque esas personas también tienen su vida. Y tienen personas dependientes, tienen hijos, están pasando situaciones a lo mejor que se están divorciando, y Sí, es un la trabajo vida, muy son duro. personas que se enfrentan a sus Pero propios estas problemas. cuidadoras Es un trabajo también, muy duro. aparte del ámbito, claro, que tenemos el Claro, ámbito sanitario, pero sí que es verdad que, a referencia de lo que comentabas, ¿no? de esta cuidadora no profesional que está en los domicilios, verdaderamente, lo siento, pero es lo que nos va a quedar para cuidar a nuestros familiares en casa. Yo aquí diría profesional, pero no profesionalizada. No, exactamente, Claro. pero lo que hay que hacer es profesionalizar. Porque son los mismos los cuidados en un ámbito sanitario Sí, totalmente. que en el domicilio. Es lo mismo. Sale una persona del ámbito sanitario y tiene que volver a casa. Pero los cuidados van a ser lo Si mismo. no basta tener un acompañante que te pueda avisar de que algo sucede. No, no, no. Es que Puedes esa persona tenerlo le tiene que atender, tiene que estar fuerte físicamente para poder moverle y tiene que saber Tiene que unos ayudarlas en mínimos su- conocimientos. La primera Tiene que ayuda, ¿no? ayudarla en su Lo que- actividad de la vida diaria, ¿no? Y eso es tener unos mínimos de conocimiento. Entonces, aunque no sean profesionales, yo creo que hay que profesionalizar los cuidados en los domicilios, ¿vale? Y también eso- ayudar a la gente que cuidamos, porque al final cargas con una persona y te estás dejando la espalda. Y a mí me gustaría que hubiera esa figura que te dijera, no, si lo coges mejor de aquí con los brazos, no te haces tanto daño. Es que nos encontramos Bueno, perdidos y mira, ya luego empiezas, ¿verdad? No sé este es el fin que vosotros nosotros también hacemos. hacéis. Hacéis es. formación también vosotros Ah, allí. qué bien. Nuestro fin es tanto dar soporte emocional, que es una de las partes muy importantes, pero otro soporte que creemos que es esencial es cuidar bien, prestar los mejores cuidados. Nuestro proyecto se llama Cuidar en Casa, Sí. pero que ese proyecto lo que nos lleva es que el cuidado en casa sea de mejor calidad. Exacto. No porque estés cuidando en casa, tienes que estar pues eso, acompañando o estando sentado en un sillón, sino es continuar dándole una calidad de vida a la persona dependiente que vive en casa. Que sepas cogerle, Entonces, si no quiere... esto hay que enseñarlo, porque cada uno tenemos nuestra profesión, no tenemos por qué... Claro, tú de aprendes golpe y a dar un porrazo- servicio que no es Claro. para nada profesionalizado para ti. Exactamente, pero claro, y que tú tienes que aprender, porque igualmente tú en un centro sanitario te van a ayudar pues, a hacer una higiene, o a meterte en la ducha, o a movilizarte una persona que sea pues dependiente total, ¿no? Dependiente física. Sí, sí. Y tienes que pues, Bien. ponerla a la cama, ponerla... Esto hay que tener unos mínimos de conocimiento. ¿Por qué? Porque si no, luego vienen las sobrecargas físicas, ¿vale? La culpabilidad, no sé si lo estoy haciendo bien o no. Bueno, nos encontramos que hay muchas caídas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar a las personas Bueno, y si se dependientes. cae el cuidador, ¿Qué hacemos con él? hacemos ahora? Claro. ¿Qué hacemos con Claro, él? porque de repente... Entonces, una parte muy importante nuestra es acompañar en este La ámbito, ¿no? formación. En el ámbito de la formación, de Qué bien. enseñar y darle a las familias todos los recursos necesarios para que puedan continuar en casa con seguridad, ¿vale? Y con una tranquilidad, ¿no? Y esto es lo que cuando acabamos muchas veces las formaciones con ellos, es lo que nos dicen, ahora estoy tranquilo, porque sé lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Y esto también hay que transmitirlo a este colectivo, ¿no? de mujeres mayoritariamente, que también hay hombres, cuidadores no profesionales. Sí, desde luego. Y hay que transmitirlo también, y es lo que intentamos nosotros hacer desde el centro, es profesionalizar, ¿no? Claro. Estos cuidados, personas que no tienen papeles, personas que no tienen formación, que no tienen experiencia, y sí que es verdad que es un trabajo, es un acceso, ¿no? A trabajo muy fácil, como dices tú, en negro, pero es problemático porque vas a cuidar a una persona, no acompañarla. Pero es que pasa Vas algo... a cuidarla, hacerle Claro. unos cuidados que no son, tienes y son ningún... personas con un problema añadido que puede ser, más allá de la incapacidad física para moverse, una enfermedad degenerativa Exactamente. en la que pueda tener una fase de más violencia y tienes que entenderlo. Es decir, no estás una persona con discapacidad, no estás ante personas que puedan reaccionar a un nivel en el que tú lo puedas entender si no tienes ciertos conocimientos. Exactamente, depende de ti, entonces depende de la actuación que tú hagas. Y para eso hay que tener recursos. Claro. Y ¿Qué los pedís? Pedid
Pedir. Ya que estamos aquí y estamos dando voz, No, ¿qué necesitamos? Porque además esta situación no va a ir a mejor. La No, población no. está envejeciendo, tenemos más, más esperanza de vida, con lo cual va a haber más demencias, va a haber, es decir, el deterioro llegará más tarde, pero llegará. ¿Qué necesitamos como sociedad? Necesitamos como sociedad ser conscientes de que no hay recurso para todo lo que vamos a necesitar y que los domicilios y las familias van a ser un gran recurso. Y hay que darles apoyo, hay que darles apoyo y hay que darles recurso. Que hablamos de una ley de la dependencia, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De solicitar una ley de dependencia que te puede tardar 2 años en que venga, pero mientras que, ¿vale? Y aunque te den una ley de dependencia no vas a poder sobrevivir con esto. Porque tener una persona dependiente en casa, lo que decimos, es a nivel anímico, pero a nivel de gasto también es, ¿no? No, hay países, estamos viendo antes cuando estamos preparándonos el programa, que hay países que sí que ven al cuidador como alguien que está haciendo un servicio a la sociedad y les retribuyen, les pagan como un salario por ser cuidador de la persona a la que están cuidando, porque están haciendo un servicio, literalmente. Sí, sí. Aquí todavía no hemos llegado. No. Claro. Aquí tenemos, como podemos, es la compensación económica por cuidador principal, ¿no? Que pero bueno, va relacionado con el grado de dependencia de cada persona, ¿no? Claro, y una cosa aquí, porque estamos viendo muchos de los inconvenientes, que hay un montón de esto, pero os lleváis como cuidadoras algo positivo, algo que sea como, caray, pasar por esta experiencia me ha hecho darme cuenta de esto. Tú decías antes, ¿no?, el conectar con tus padres de esa manera. Pero y conectar con todo el mundo en general. Sí, a mí me ha ayudado mucho a conectar, la empatía, con una mirada, saber que una persona me está pidiendo ayuda, ¿sabes? Eso es fundamental. Bueno, te humaniza mucho más, ¿no? Mucho y te prioriza tus problemas cuando realmente has vivido una situación durísima. Vamos, Claro. Imagino Bueno, es que tratarlo en un domicilio es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Sí. ¿Vale? Sí, sí. La cercanía, ¿no? Lo que tú puedes ofrecer. A ver, ese vínculo, ¿no? Ese vínculo es constante. Y a disfrutar cada momento. O sea, yo he disfrutado de mi padre, de mi madre, de todo, y lo sigo haciendo. Y es la herencia a mí que me ha dejado mi padre. O sea, mi padre me ha dedicado los mejores 39 años de su vida, me los ha dedicado a mí. Me siento la mujer más afortunada del mundo. Mi padre ha peleado mucho por los derechos de la mujer. Yo he sido al principio fui la única chica en la familia y si yo quería jugar al fútbol como el resto, yo jugaba al fútbol. Mi padre me llevaba al fin del mundo, mi madre también. Me he recorrido medio mundo con mi madre y con mi padre. O sea, y me quedo con eso, con la empatía que he creado y que es la mejor herencia que me ha dejado el seguir ayudando. Bueno, y así que si necesitas algo por buenos. mi parte en tu asociación, pues yo encantada de poder participar en ellos. Ya te he comentado que te invitaremos. Vale, pues fenomenal, pues puedes contar conmigo y si yo puedo seguir dando visibilidad y siendo un altavoz para la sociedad, lo pienso hacer, no voy a parar. O sea que... Visibilidad y ejemplo, es muy importante. Exactamente, ejemplo. La invitaremos por esto. Sí. No sé si sabéis que el 5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, ¿vale? Ah, vale. Sí. Y nosotros, desde que se fundó Cuidando de Ti, celebramos este día, sobre todo para dar visibilidad, ¿no?, a esta sociedad de que hay personas cuidadoras, ¿vale? Y nosotros en estas jornadas invitamos siempre a personas pues para dar esto, ¿no?, para dar ejemplo y visibilidad, y fenomenal. te invitaremos. Ahí estaré. Ay, muchísimas gracias, es muy reparador. A pesar del contexto duro que vivís, saber que hay personas que merecen la pena y que ayudan a los demás. Así que muchísimas gracias por vuestro ejemplo, por vuestra labor, por seguir ayudando, por más allá de lo familiar, que sigan quedando esas ganas. Así que, bueno, pues ahora llegamos a uno de nuestros momentos favoritos y es contigo que nos vas a lanzar tu alegato, precisamente para hablar de las bondades de Cuidando de Ti, que ya eres una más de la familia, veo. Sí, me siento así. Pues ahora ya nos toca actuar, así que Esmeralda, ahí tienes tu cámara y lanza tu alegato, di todo lo que quieras. Genial, mi alegato es para mostrar mi apoyo a las asociaciones, en este caso a Cuidando de Ti, que voy a colaborar con ellos en todo lo que me necesiten, pero sobre todo mi alegato es que nos sintamos más empáticos y que nos mostremos voluntarios, porque hay mucha gente que nos necesita y la sociedad va a tender a eso.
a enfermedades degenerativas, a enfermedades que van a crear una dependencia absoluta. Entonces, quiero que desde aquí tomemos conciencia y que seamos voluntarios. Voluntarios porque hay mucha gente que está sola y muchos enfermos dependientes y familias que necesitan ese apoyo. Y yo, en mi caso, si hubiera conocido a la asociación Cuidando de Ti, me hubiera apoyado mucho más porque para mí hubiera sido un salvavidas increíble en el momento que estaba viviendo. Así que ese es mi alegato. Gracias, Esmeralda. Pues vamos a hablar también de cómo puede actuar la gente, no solamente los que estamos aquí, que claramente hay una implicación muy fuerte, pero tú que nos estás viendo, que sepas que a través de, por supuesto, compartir esta conversación y todo lo que hacemos aquí es una forma de actuar y de ayudar, pero también, por favor, cuéntanos cómo puede hacer esta persona que está aquí pendiente para ayudarnos. Bueno, pues como Esmeralda ha dicho, ¿no? La ayuda puede llegar de todos sitios, ¿no? Una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos desde el voluntariado todos, ¿no? Pues evidentemente los recursos económicos son mínimos, ¿no? Entonces, pues la ayuda puede llegar de todos sitios, ¿no? Haciendo aportaciones, haciendo donaciones, algún patrocinador que nos pueda dar visibilidad, ¿no? Y ayudarnos a tirar para adelante con este proyecto. Sí que es verdad que en estos 6 años hemos crecido muchísimo porque no sé si es por bien o por mal, ¿no? En estas situaciones decirlo, ¿no? Pero la necesidad cada vez es mayor, ¿vale? Y nosotros vamos a un ritmo acelerado de atender familias. Y ahora estamos en una situación de que estamos ya frenados porque no podemos tirar más para adelante, ¿no? Hemos hecho un grandísimo trabajo porque nos hemos, bueno, empeñado hasta el cuello, ¿no? Desde octubre hemos abierto nuestro propio centro, el primer centro que hay donde se atienden a familias, a personas y familias cuidadoras, indistintivamente si hay una patología detrás o cualquier situación, nada más, por ser familia cuidadora. Y en ese centro es donde los acogemos, ¿no? Es un centro muy familiar, que es lo que queríamos hacer, donde las personas vienen, donde las personas las podemos dar ese soporte emocional, donde les podemos dar formación, donde podemos darle una simple tarde a tomarse un café con nosotros, porque hay familias que no tienen dónde ir a tomar un café y nosotros abrimos las puertas para ellos. Todas esas actividades y todo lo hacemos gratuito para las familias, pero evidentemente nosotros tenemos que sobrevivir, ¿no? Entonces, cualquier aportación que nos pueda llegar nos iría maravillosamente. Cualquier patrocinador que quiera pues, dar visibilidad a este proyecto y sobre todo, ¿no? De empatizar con todas esas familias que son cuidadoras, pues lo agradeceríamos enormemente. Aportad. Quien pueda que aporte tiempo y sea voluntario, quien pueda recursos económicos, todo es bienvenido. Hay que arrimar el hombro. Exactamente. Muchísimas gracias por vuestro ejemplo, por haber compartido vuestras experiencias. Enhorabuena por lo que hacéis. Y tú y yo, ¿qué? Pues vamos a cuidarnos. ¿Nos vamos a tomar algo? Creo que sí. Tú aporta también, me invitas tú. Pero qué morro que tienes. Sí. Bueno, hasta el próximo capítulo de Pienso, luego actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y... Para el cambio. Ya me lo he aprendido. Adiós. Chao.